primero que nada, agradecer a todo el mundo que estéis aquí un día como hoy, que seguro estáis a tope. Estamos cerrando el año todos, con lo cual estamos todos a tope con un montón de trabajo, un montón de cosas. La inteligencia artificial nos está volviendo locos. ¿Qué está pasando en el mundo? Así que nada, primero agradecer el tiempo que tomáis en pasaros por aquí. Y básicamente me presento, mi nombre es Jesús Vivas, soy fundador de YouProduct y bueno, hago muchas otras cosas que ahora os contaré, pero antes de presentarme yo quiero empezar con Guille, que Guille además de ser un colaborador y un super fiera y un super crack también es amigo. Yo considero que Guille, puedes hacer así si consideras que ya somos casi buenos amigos y tiene mucha experiencia en la parte de ventas B2B. Yo, de hecho, es la persona que conozco que más experiencia tiene en la parte de ventas B2B. Además, me ayuda un montón en la parte de estructurar procesos. Tiene mucha experiencia, ha estado viviendo en México, empresas tecnológicas sobre todo. Es un súper friki de HubSpot, así como yo lo soy de Clay y de otras herramientas. En HubSpot es innegociable que Guille es una persona que sabe un montón. Y además nos va a enseñar hoy un montón sobre cómo crear estos sistemas de outbound para empresas B2B, sobre todo con componente tecnológico, y cómo lo ha estado haciendo en los últimos años en empresas como Kenjo, como Playtomic, que son empresas ya bastante conocidas en el mercado. Y como os comentaba, por mi parte, yo me dedico más a la parte de marketing B2B. Hacemos muy buen tándem por esto mismo, porque él tiene la parte de ventas outbound y yo tengo la parte de marketing digital y soy más friki de herramientas de automatización y demás. También siempre he estado trabajando en empresas tecnológicas, algunas de ellas como las que veis aquí abajo, pero algunas otras más. Y a nivel afición, pues Guille y yo compartimos pasión por el deporte. Él más acuático, gym, yo le doy más caña al fútbol y al boxeo, que llevo ya unos meses apuntado. Nada, esto es un poco para romper el hielo y que conozcáis también a nivel personal quiénes son, pues eso, las personas que están detrás. Pero vamos ya de lleno con lo que es la sesión. Y es que nos encontramos con una problemática en el sector B2B y seguramente muchos de vosotros os sentáis identificados con estas problemáticas, que es falta de ventas, lead poco cualificados, dependencia de agencias de marketing, faltas de sistemas, coste de adquisición altos y crecientes cada vez más y sobre todo equipos sin estructura. Ante esta problemática que llevamos tiempo detectando, creamos tanto Guille como yo, bueno, yo YouProduct y Guille está creando también su propio servicio para ayudar a estas empresas que tienen esta necesidad. Entonces, el escenario ideal o lo que todos buscamos obviamente es conseguir más ventas, conseguir más leads, sin dependencia, tener un sistema súper fino, tener foco y claridad, que los costes se reduzcan y tener un equipo alineado. Este es como el escenario ideal. Y hoy en realidad no os vamos a prometer que os vamos a dar esto, pero sí vamos a intentar poner todos los recursos de los que nosotros disponemos y de lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años para que os acerquéis a este punto. Entonces, la solución que nosotros proponemos es los sistemas de adquisición B2B. Y nosotros nos apalancamos en dos verticales principales, en la claridad en los procesos y en la tecnología. La tecnología como palanca. No quiero que hoy vamos a ver un montón de herramientas y vamos a hablar de un montón de herramientas, pero Guille también lo va a hacer hincapié. La tecnología como palanca y no como impedimento para el progreso. ¿Esto qué quiere decir? Que está el efecto este del objeto brillante en el que todos queremos la nueva tecnología o están saliendo cada vez más herramientas, pero que no es un impedimento para avanzar. Empezamos con lo básico y vamos ampliando. Quería dejar esto claro porque no quiero que se vea esto como un webinar en el que te estoy vendiendo un montón de herramientas y un montón de innovación cuando hay muchas empresas que están en fase muy inicial. Con lo cual, vamos de la base, creamos un buen proceso y luego nos apalancamos en tecnología para mejorar estos procesos, que es lo que os vamos a contar hoy. Entonces, ¿para quién sí es esta sesión? Es decir, ¿a quién le va a aportar valor realmente esta sesión? Si trabajas en una empresa B2B, ya sea en marketing, ventas, en la parte de go-to-market, si eres fundador de una empresa B2B o con un componente que vende a otras empresas, ya sea B2B, B2C, ¿quieres crear un sistema de adquisición que esté claro, ordenado y que esté apalancado en la mejor tecnología? Por suerte o por desgracia, no lo sé, somos bastante frikis de tecnología, con lo cual Guille y yo estamos probando constantemente herramientas y puedes invertir tiempo y o dinero. Te mentiría y yo no miento diciendo que esto es súper fácil y que esto lo vas a poder implementar en 2 días y que esto es una herramienta o un escenario de N8N como se has puesto de moda en LinkedIn. Esto tiene mucho trabajo detrás. Tiene mucha dedicación, muchos años que le hemos dedicado a esto, con lo cual lo que os queremos enseñar es aprendizaje y esto no es cuestión de dedicarle poco rato, dedicarle unos pocos euros, sino invertir o tiempo, dinero o ambas cosas. Con lo cual, si estás en este punto, sí te va a aportar un montón. Si no estás en este punto y lo que buscas son hacks o formas de conseguir leads rápidamente, pues te vas a Clay, te descargas una base de datos, los empiezas a llamar o a escribir por email y ese es tu hack rápido, te lo dejo por aquí. Pero si lo que buscas es esto, si lo que no te importa es la estructura, sino más bien el resultado a corto plazo y quieres que todo sea gratis, muy barato, con inteligencia artificial, realmente creo que esta sesión no te va a aportar tanto valor como si estás en el otro escenario. Puedes quedarte a aprender, pero realmente no te va a aportar tanto. Con lo cual, cartas sobre la mesa, queremos ser súper transparentes con lo que esto supone y a partir de aquí empezamos a construir. Bien, ¿qué vais a aprender
respondiendo a la pregunta si la vamos a subir. Va a quedar grabado el recording, pero las personas que se queden van a tener un detalle, con lo cual yo me quedaría. ¿Qué vais a aprender hoy? ¿Qué os vamos a enseñar? Los 3 sistemas B2B que nosotros implementamos con clientes B2B, que son el de LinkedIn, el de Outbound y el de Inbound, nuestro proceso para cada uno de estos sistemas, las herramientas que usamos y que consideramos que son las más top en la actualidad para crear estos sistemas B2B, y además os vamos a dar una serie de regalos al final, con lo cual los que os quedéis vais a recibir una serie de regalos que están bastante apañados. Vale, pero ¿por qué crear sistemas? Es decir, ¿por qué la importancia de esta estructuración? ¿Por qué la importancia de este orden? Y es básicamente por estos 7 puntos. Por foco y claridad, porque crear un sistema te permite escalar procesos de forma ordenada, porque alinea a tu equipo, es decir, tienes un mapa claro, una hoja de ruta hacia dónde ir y no tienes simplemente a tu equipo diciéndole, hey, tenemos que llegar de un punto A a un punto B y entre medio no sé dónde, no sabemos cómo vamos a sacar los recursos o cómo vamos a hacerlo. Porque obviamente si tienes esta parte inicial te va a ayudar a reducir tus costes de adquisición, es decir, es una consecuencia que si tienes toda la casa organizada y tienes los procesos bien pulidos, como consecuencia vas a poder reducir tu coste de adquisición, porque vas a tener mucho más control y trazabilidad de lo que estás haciendo y con lo cual vas a poder mejorar basándote en datos. Si tienes un proceso estructurado es mucho más fácil medirlo que tener cosas sueltas. Y además porque vas a tener independencia de canales y de personas, que esto también es súper importante, sobre todo en empresas que están escalando, en las que hay una persona que es súper crack, que lleva toda la parte de go-to-market, pero de repente esa persona, por cosas de la vida, se va de la empresa y ahí es donde surge el verdadero drama. Con lo cual, crear sistemas te da esta parte positiva. Y ahora sí, vamos con la parte de Outbound System, que para ello voy a dejar y voy a ceder la palabra a Guille y os va a contar un montón de cosas interesantes. Incluso también, Guille, te puedes presentar, que yo te he presentado, pero seguramente te presentes mucho mejor tú que yo. Guay. No sé si se me escucha ya. Sí, perfecto. Y voy a ver también que tengo el control de la presentación por aquí. No, esto no me avanza. Ahora sí, vale. Vale, guay. Pues bueno, me presento, aunque Jesús ya lo ha hecho, pero básicamente es lo que os ha contado. Yo llevo muchos años ya pegándome con las ventas y sobre todo ventas B2B. He trabajado en diferentes empresas tecnológicas, algunas os sonarán probablemente, como Playtomic, y he liderado pues, equipos de ventas tanto en España como en LATAM. Y bueno, hoy os vengo a contar un poco el sistema de outbound, ¿no? Que dentro de lo que hacemos Jesús y yo es uno de los pilares a la hora de implementar sistemas, ¿no? y estructura en diferentes equipos y compañías B2B. Para el que no lo sepa, por si, bueno, yo creo que todos estáis familiarizados con lo que es outbound, pero quería empezar un poco explicando qué es outbound y en qué se diferencia del resto de sistemas, ¿no? Y cuando hablamos de outbound, hablamos de que somos nosotros los que tomamos la iniciativa en ventas, por así decirlo. Es decir, a diferencia de inbound o sistemas como LinkedIn, ¿no? Que nos permiten atraer potenciales leads o clientes interesados en nuestro servicio, en nuestro producto, cuando hablamos de outbound somos nosotros los que decidimos a qué empresas queremos empezar a contactar, ¿no? En frío, por así decirlo. Y esto tiene sus ventajas, cada sistema tiene los suyos, y en el caso de outbound tiene 2 ventajas que a mí personalmente me gustan mucho. Uno es que es predecible, es decir, te permite ser casi un francotirador y decir, oye, estas son las empresas a las que yo quiero apuntar, este es mi target, ¿no? Mi mercado objetivo, y luego te permite optimizar y ser predecible en el sentido de que si el proceso está bien montado, si está todo bien engranado, vas a ser capaz de más o menos predecir cuáles son los ratios de conversión en las diferentes etapas del funnel, ¿no? Y saber al final del mes o al final del año cuánto negocio puedo generar, ¿no? Y eso es bastante potente. Y luego en el otro lado es que inbound quizás es un sistema que, ojo, puede funcionar a medio plazo, pero quizás no en el corto porque necesitas empezar a crear contenido, empezar a generar interés, mientras que en outbound puedes tener resultados muy a corto plazo si lo haces bien, ¿no? Quería empezar un poco destacando esto. Luego, dentro de outbound, hablamos con muchas compañías, con muchos founders, con muchos líderes de ventas, y muchas veces lo que nos llega es, oye, he probado outbound y a mí no me funciona. No me funciona. Me han funcionado otras cosas, pero el outbound en mi empresa no funciona. A nosotros no nos funciona. Spoiler, funciona para todas las compañías, o casi todas las compañías, ¿vale? Lo que pasa es que hay motivos, y probablemente esto que te voy a contar aquí te resuene, y algo incluso te puede llegar a molestar. Hay motivos por los que no lo están, esas compañías no lo están haciendo bien. Puede que sea tu caso o que esto te suene familiar, ¿no? Y aquí principalmente hay 7 motivos. El primero es que muchas empresas no tienen un proceso bien definido.
ni un funnel de ventas. Es decir, las etapas de lo que tiene que suceder en ese proceso no están claros. Los criterios de, oye, ¿cuándo avanzamos de una etapa a otra? ¿Qué pasa en cada una? Están difusos, no está bien definido y mucho menos documentado, con lo cual al final el equipo de ventas, digamos que sigue su propio criterio subjetivo, ¿no? ¿Cómo afecta eso en la compañía? Pues que no tienes datos correctos en el CRM, no sabes realmente lo que está funcionando, el equipo es ineficiente porque cada uno, bueno, sigue el proceso a su manera y esto pasa mucho. Sorprendería la cantidad de veces que vemos esto. El segundo motivo es que no están utilizando los canales correctos o tienes dependencia de un único canal. Y también nos llegan muchas empresas que nos dicen, oye, he probado Outbound. Y decimos, vale, ¿qué has estado haciendo? Pues he enviado mensajes por LinkedIn. ¿Qué más? Nada, solo esto. Contacto por LinkedIn, pero no me responde. Vale. ¿Vale? Aquí es muy importante que entendáis que Outbound es un proceso en el que la multicanalidad multiplica los resultados. Vais a tener un 30-50% más de eficacia si utilizáis no un único canal, sino diferentes canales, como pues, mensajes de emails, llamadas telefónicas, que a día de hoy, aunque le pese a todos los promotores de la IA, sigue siendo el canal que mejor convierte. ¿Y esto cómo afecta si solo tienes un único canal? Pues los ratios de conexión, sobre todo en la primera fase del funnel, van a ser muy bajos. O sea, si en un funnel, si en vuestro funnel, en vuestro proceso de venta, no estéis teniendo un ratio de conexión, es decir, de aquellas empresas que empieza a contactar y de las cuales consigo una respuesta, si no estés en torno a un 70-80%, es porque probablemente algo está fallando aquí. No estáis utilizando bien los diferentes canales, ¿vale? El siguiente motivo es que no están insistiendo lo suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces no utilizamos o no se utiliza una secuencia de ventas, con lo cual enviamos 2 emails o hacemos 2 contactos por LinkedIn, hacemos una llamada, no nos contesta y fuera. ¿Vale? Esto pasa mucho en la parte de prospección. O incluso no hacemos un buen seguimiento después de enviar una propuesta o una cotización. Esto muchas veces pasa porque no tenemos una secuencia, una herramienta que nos permita tener, pues eso, una cadena de touch points que nosotros podamos seguir durante un periodo de tiempo para asegurarnos de que siempre tenemos un next step planificado con ese lead o con esa oportunidad de venta, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta esto? Pues hay un abandono de los leads, ¿no? Se dejan perdidos en el funnel. Luego algunos se abandonan demasiado rápido cuando igual si hubiéramos insistido un poquito más hubiéramos llegado al contacto, a la conexión o a la aceptación de la propuesta, no se hace un seguimiento correcto, etcétera, y al final esto repercute o impacta directamente en ratios de conversión muy bajos en diferentes etapas del funnel, ¿no? El cuarto es que no estás apuntando bien. Os sorprendería la cantidad de veces que hablamos con compañías y cuando preguntamos si tienen definido su mercado objetivo, su ICP, su buyer persona, piensan que lo tienen, pero realmente no lo tienen. Esto es un trabajo que debería hacerse al inicio, ¿vale? Entonces, es muy importante apuntar a esas empresas que realmente necesitan tu producto o tu servicio. ¿Por qué? Si están sufriendo el problema que tú resuelves, ese mensaje que tú vas a enviar va a ser relevante para ellos. Si no, no lo va a ser. Entonces, no vas a conseguir generar interés. ¿Y por qué va a ser importante esto para mí? ¿Por qué tengo que escucharte, ¿no? Entonces, afectará también a esos ratios de conversión. Lo veréis cuando esos ratios de conversión sean muy bajos, no haya respuesta o incluso te contesten con, oye, no soy yo a quien buscas, ¿vale? O esto no es para mí. Probablemente os haya pasado. El quinto es que el mensaje no conecta y es muy parecido al anterior. Puede que estés apuntando bien, pero puede ser que no hayas sido capaz de elaborar un buen mensaje de ventas, que no hayas sido capaz de conectar el problema que estás resolviendo con cómo tu solución o tu producto lo resuelve, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto para ellos? Porque probablemente ya tengan una solución, estén resolviendo esto de alguna forma, pero tu solución será mejor que el status quo o la solución actual que ellos tengan ahora mismo. Pero si ese mensaje no está bien hilado, pues probablemente tampoco resuene y esos ratios sigan siendo bajos, ¿vale? El siguiente es que el equipo no esté bien entrenado. Y esto pasa mucho. No sé si os ha pasado alguna vez, y a nosotros también nos llegan muchos mensajes o conversaciones con founders que nos dice, oye, he metido a 3 comerciales en el equipo o hasta ahora vendía yo, he empezado a contratar y es que no funciona. No venden como yo. No sé por qué, pero no me están trayendo resultados y no sé qué hacer. Si os ha pasado esto, puede ser, uno de los motivos es que el equipo realmente desconozca o incluso no haya proceso, como decíamos antes, ¿no? O que no estén aplicando o desconozcan la metodología de ventas que el founder sí tiene. Y a veces es muy complicado transmitir eso al resto del equipo. Tiene que estar bien documentado en un playbook, etcétera. Y si eso no está, es difícil que el equipo pueda seguir o pueda vender de la misma forma, ¿vale? Y esto lo que pasa es lo que os decía. Tenéis la sensación de que, oye, no puedo escalar en ventas, meto equipo, pero no funciona, algo está mal, ¿no? Y la última, y para mí esta es
os diría casi la más importante, es que muchas compañías no analizan lo que sucede semana a semana. Es decir, no es una rutina para revisar, pues ya no únicamente qué ha pasado en la semana anterior, sino qué ha pasado a lo largo del mes. Yo os recomendaría aquí tener como mínimo una rutina en la que tengáis sesiones semanales de revisión con el equipo, pipeline review para ver qué deals están en las fases más avanzadas, si se van a cerrar, por qué motivo, por qué no, cuáles son los blockers, cuáles son los next steps para cerrarlos, etcétera. Y luego una revisión mensual para ver si hemos llegado a objetivos o si no, ajustar el funnel, los ratios de conversión en cada etapa y ver si realmente los objetivos son realistas, ¿no? Y ir ajustando el plan mes a mes, ¿no? Si no tienes una herramienta o un proceso que os permite medir esto, pues probablemente no sepas lo que está funcionando, lo que no funciona, estés tomando decisiones más basadas en la intuición que en datos objetivos y pienses que el outbound no funciona. Pero realmente es que hay cosas detrás de esto que no están bien, ¿vale? Esos son los principales motivos. Entonces, nosotros lo que proponemos frente a esto y lo que hemos visto que funciona es tener un sistema. Y por sistema entendemos estas tres cosas, estos tres bloques, ¿no? Que son los principales retos a la hora de construir un sistema de outbound que realmente funcione. El primero es definir muy bien los fundamentos, ahora lo veremos. El segundo es construir el sistema sobre esos fundamentos e implementar ese proceso dentro de una herramienta, que ojo, lo que hablábamos al inicio, lo que decía Jesús, nos encantan las herramientas, pero hay que saber utilizarlas con criterio. Y a veces no necesitas 10 o 20 herramientas, necesitas una que funcione correctamente para tener un buen sistema. Y el tercero es, y esto va muy relacionado con los dashboards y el análisis, analizar, optimizar y conseguir que escale. Ahora os lo voy a explicar. Vamos a entrar en detalle en estos tres. Este sería el proceso que nosotros, o el sistema que nosotros implementamos dentro de la parte de outbound y tiene diferentes fases. Cada una de esas fases está relacionada con una serie de entregables con las que nosotros solemos trabajar y también con tecnología o herramientas que utilizamos en esa fase. La primera fase para mí es fundamental y a veces parece que lo tenemos como súper claro y que no merece la pena invertir demasiado tiempo aquí, pero por experiencia, cuanto más definido tengamos esto, que son los fundamentales del go-to-market, mejor van a funcionar las ventas. Es decir, si tenemos bien definido nuestro ICP, nuestra propuesta de valor, cuál es nuestro mensaje, cómo funcionan los procesos actualmente y qué falla y qué no, esto nos va a permitir llegar al siguiente nivel. Para eso, como os decía, nosotros trabajamos con materiales y entregables que le damos a nuestros clientes para que todo esté muy bien documentado para todo el equipo y esto esté súper claro, ¿no? En la segunda fase, lo que hacemos es construir ese sistema. Y aquí hablamos de esas etapas, ¿no? De ese proceso que no estaba bien definido en muchos casos, lo definimos muy bien, lo llevamos a herramientas. Nosotros trabajamos mucho con HubSpot, pero puede servir cualquier otro CRM. Yo siempre recomiendo HubSpot, luego hablaremos en algún momento de por qué, pero lo importante es tener una herramienta que te permita llevar ese proceso dentro de la herramienta, trabajar con secuencias multicanal, poder lanzar esas primeras campañas de outbound, etcétera. Y aquí igual, nosotros siempre documentamos todo, ¿vale? Que estés viendo el típico playbook donde sabemos qué pasa en cada etapa del proceso, cuáles son las acciones que el equipo de ventas tiene que hacer, cuáles son los criterios de salida para pasar a la siguiente etapa y luego cómo llevamos todo esto a HubSpot, ¿no? Para que el equipo tenga visibilidad real de cuál es el proceso y de cómo funciona cada fase. Y luego, a la hora de empezar a crear esas primeras campañas de outbound, nosotros nos apoyamos también en tecnología para crear esas primeras listas con leads ya no cualificados, sino con cierta intencionalidad, que ahora veremos, y empezar a disparar. Y esto nos permite agilizar también ese paso. Y por último, trabajar con esas sequences, que son cadenas de touch points que sabemos que necesitamos hacer para conseguir maximizar el ratio de respuesta o el ratio de pasar a la siguiente fase del funnel. Y por último, optimizamos todo, analizamos y escalamos. ¿Y cómo hacemos esto? Con análisis, con formación y con un acompañamiento del equipo. Y también que todo esté muy bien documentado en un playbook. Y aquí entran en juego los dashboards. Estos son dashboards de HubSpot, de uno de nuestros clientes, que nos permiten tener visibilidad de todo lo que pasa a nivel del equipo de ventas, ya sean objetivos, evolución del pipeline, incluso a veces es muy importante tener reports que nos muestren red flags, como leads o deals con los que nos han contactado en los últimos 15 días, que no tengan una siguiente tarea agendada, etcétera, etcétera. Esto nos permite ir afinando semana a semana. Y como os decía, aquí utilizamos tecnología. O sea, nos encantan las herramientas. Jesús y yo somos bastante frikis, estamos siempre probando herramientas nuevas, pero muchas veces nos llega la pregunta de, oye, ¿realmente es necesario tener todas estas herramientas? Y nosotros siempre intentamos optimizar esto. Oye, igual no necesitas 10 herramientas, utiliza herramientas que realmente muevan la aguja, ¿vale? Y que tengan sentido. Y muchas veces intentamos, pues eso, meter las últimas 20 herramientas de IA, cuando lo que realmente necesitamos es tener un proceso bien definido y llevarlo a un CRM como HubSpot, por ejemplo, ¿vale? Esto que os he contado
así rápidamente, probablemente penséis, joder, pero es que outbound al final, pues, oye, lleva mucho esfuerzo, yo lo he probado, lo que dices es verdad, pero, oye, cuesta mucho cerrar un deal, ¿no? O una oportunidad en frío cuando no nos conocen. Cierto, de hecho hay una regla que dice que solamente el 3% del mercado está listo o está en un momento de compra, ¿no? Creo que dicen. Esto es cierto, pero hay maneras de hackear un poco, ¿no? O elevar un poco este porcentaje, porque al final es, oye, si tengo que contactar a 100 empresas para conseguir que me firmen 3 o generar 3 oportunidades, pues igual no es caro. Pues hay fórmulas para conseguir subir ese porcentaje. Y nosotros vemos dos como que funcionan muy bien, ¿no? La primera es intentar detectar señales de intencionalidad ahí fuera en el mercado, es decir, qué está haciendo ese mercado objetivo, ¿no? Ese ICP, pues ya sea pues, que ha descargado contenido, que ha asistido a un webinar como este, que sigue a un competidor parecido a la solución a tu producto que tú ofreces, que ha visitado tu página de pricing. Intentar detectar esas señales con ayuda de herramientas para atacar a los leads en el momento perfecto. ¿Vale? Hace poco escuché una cosa que me gustó mucho, es que antes las ventas iban de intentar vender tu solución a diferentes personas. Ahora las ventas es más intentar encontrar a las personas que realmente necesitan tu solución para ofrecérsela en el momento perfecto. Y eso se hace así. Y luego la que más nos gusta, y ahora os lo va a contar Jesús, es generar contenido en LinkedIn, ¿vale? Principalmente contenido de valor, como lead magnets, crear conexiones, interactuar con nuestro ICP, para que esos leads ya nos conozcan, tengamos un sistema que funcione en LinkedIn y cuando empecemos a contactarles con outbound, ya no sea call outbound, sea warm outbound, sea templado y nuestras probabilidades de éxito aumenten. ¿Vale? Esto no lo voy a adelantar, ahora os lo cuenta Jesús. Yo simplemente os quería contar esto y por último deciros que si esto que os he contado os resuena, si este sistema es algo que os gustaría implementar en vuestra empresa, pues os hemos dejado por aquí, bueno, tenéis dos opciones. O bien escanear este QR directamente con el teléfono móvil o entrar en la página de youproduct.io y agendar una llamada. Para todos aquellos que han estado en el webinar, tendremos también como una oferta. No, Jesús, bueno, no lo quiero desvelar, pero habrá una oferta y un regalito. Entonces, si lo hacéis ahora, nosotros traqueamos que habéis venido del webinar y tendréis esa oferta para vosotros, ¿vale? Y nada más, esto era un poquito lo que os quería contar yo. Ahora Jesús os explica la parte de LinkedIn. Muy bien, pues muchas gracias, Guille. Vamos a por ello. Voy a volver a quitar esto del micro y ya estamos por aquí. Vale, simplemente por confirmar, Carmen o Guille, ¿me confirmáis con un check que se me escucha correctamente? Vale, pues muchas gracias. Gracias, Guille. La verdad que en muy poco tiempo vamos a sintetizar un montón de contenido, un montón de información. Me quedo con que es importante el proceso, pero también tener una herramienta en la que delegar todo ese proceso y no obsesionarnos con cantidad de herramientas a la hora de hacer las cosas, sino ir progresivamente escalando. Y tiene gracia porque al final nosotros somos muy técnicos y muy frikis y hablamos de muchas herramientas, pero al final es una palanca para llegar al punto en el que tú quieres llegar si tienes un proceso que ya está depurado. Y lo que vamos a ver ahora es el proceso de LinkedIn. Es un proceso que encaja muy bien con el proceso de outbound porque al final es lo que, como decía Guille, te hace llegar ese lead de una forma mucho más suave porque ya te conoce. A mí muchas veces me ha pasado incluso que me dicen, ostras, Jesús, pues justo que me has mandado un mensaje, qué casualidad que justo la semana pasada vi un contenido tuyo y resulta que no es mucha casualidad, sino que ya estaba planificado, ¿no? Entonces, ese efecto wow muchas veces lo que hace es que generes una potencial venta de una forma mucho más rápida. Y para ejemplo, de cómo usar LinkedIn como canal para llegar a un punto concreto es la estrategia de LinkedIn que hemos seguido para este webinar, que es básicamente, hemos puesto un par de contenidos con una imagen diciendo que vamos a hacer un webinar. Aquí la clave está en que, fijaos, si Guille y yo ponemos, vamos a hacer un webinar, te dejamos el link en el post o te dejamos el link en el primer comentario, pues aquí estaríamos Guille, Carmen y yo seguramente. En cambio, lo que hemos hecho ha sido jugar con el sentido de la urgencia de es un webinar bastante limitado, si quieres acceso a él, no está el acceso abierto, sino que me tienes que dejar una palabra y yo te mando por mensaje directo. Es decir, hemos jugado también un poco con eso y como veis aquí, en concreto el post de Guille reventado, 493 comentarios, un montón de gente apuntada, un montón de gente interesada, un montón de gente que nos ha reservado llamadas también incluso antes del webinar, con lo cual eso genera el efecto bola de nieve. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido la estrategia para este funnel, digamos, de LinkedIn que hemos montado? Pues del post hemos pasado a esta página en la que todos os habéis registrado, que os preguntábamos el nombre, el email, pero también el perfil de LinkedIn. Y esto tiene una explicación. Y es que con este perfil de LinkedIn, con toda esa base de datos que hemos generado, le hemos pasado por Clay, la hemos enriquecido y nosotros ya tenemos identificado de las personas que vienen a este webinar quiénes son potenciales clientes nuestros. Es decir, ya tenemos identificado, ya sabemos qué personas con su nombre y apellido en la empresa están muy potencialmente cualificadas para trabajar con nosotros. Con lo cual, fijaos cómo pasamos de una estrategia que a priori
no tiene conexión con la parte de outbound, que es poner un post en LinkedIn, cómo lo estamos pasando por diferentes etapas que nos acercan a este punto. Para los que no lo sepáis, Clay es una herramienta que sirve para enriquecer bases de datos. Es decir, de un dato te saca una serie de datos más gracias a, pues eso, a la inteligencia artificial y a un montón de potencia que tiene por detrás. Entonces, yo simplemente con saber la URL de LinkedIn, el nombre y el correo, ya puedo sacar mucha información pública, obviamente, no os he hackeado ni nada por el estilo, pública, para saber y para llegar a este punto en el que potencialmente conozca a quien está interesado en poder trabajar con nosotros. ¿Qué hemos hecho a continuación? Hemos metido estos leads en Lemlist, que es una herramienta que usamos pues, para prospección, para conexión y demás, y con muchos de vosotros ya he conectado, ya estáis conectados conmigo en LinkedIn, con lo cual, si os ha llegado una conexión de mi parte, puede parecer que ha sido casualidad porque estáis en el listado del webinar, pero esto todo ha sido automatizado. Y además, muchos de vosotros también ya estáis en el CRM y sabemos y tenemos identificados de que venís de este webinar, con lo cual la empresa, la persona y el proceso está todo medido en el CRM y de forma automática ha ido pasando por diferentes etapas. En este caso, no hemos optado por hacer venta en frío, es decir, simplemente habéis recibido una conexión de mi parte, no habéis recibido un mensaje ni nada por el estilo, porque queríamos causar un poco este efecto wow en el webinar y enseñar el proceso. Estoy viendo que hay varias preguntas por el chat, las vamos a responder más adelante para seguir un poco con el hilo conductor, ¿vale? Si no os importa. Bien, ¿por qué LinkedIn no funciona para muchas empresas B2B? Esto es un ejemplo de cómo se puede usar LinkedIn como palanca para llegar a un punto concreto, pero vamos a ver por qué no funciona para muchas empresas o cuáles son las principales inconvenientes. Y es que muchas personas, y seguramente a muchos de vosotros os pase porque el 99% de las personas con las que me encuentro me dicen esto es, pues que yo sí, de vez en cuando sé que tengo que publicar más, pero no me pongo, no saco tiempo. Entonces, esto quiere decir que no hay una estrategia, sino que se crean posts sueltos. Y esto es normal. Y la gente se frustra mucho con que tienen el FOMO de que quieren estar en LinkedIn o que quieren publicar de forma recurrente, pero tienen otra serie de obligaciones y otra serie de cosas. Y esto es completamente normal. Incluso a nosotros, que llevamos tiempo publicando con consistencia, a veces nos cuesta, pero tenemos un proceso por detrás que lo avala, un proceso que nos permite seguir en la rueda. Otro es la falta de constancia. También es muy importante que muchas veces vamos por motivación. Hay CEOs de empresas que me han reservado llamada, hacemos una llamada, una sesión de LinkedIn, las 2 primeras semanas están súper motivados, empiezan a publicar contenido y de repente se desinflan. Pierden la motivación, les falta constancia, con lo cual dejan de publicar. Tienen un mensaje inconsistente. Esto os pasará también seguramente con personas que sigáis, que de repente publican una cosa de política, luego otra cosa de la empresa, luego otra cosa que está bien tener un toque personal, pero muchas veces el mensaje no es consistente, no tiene un cierto hilo conductor o un storytelling detrás. Otra típica es spam, spam, spam. Yo me pienso que mi red de LinkedIn es el público al que yo le puedo lanzar cualquier cantidad de cosas sin que pase absolutamente nada, con lo cual mi contenido no tiene ningún tipo de interacción y cada vez le aparece mucho menos gente. Estoy spameando constantemente de mi película y la gente pues no interactúa conmigo. Otra clásica que estamos viendo cada vez más es contenido cutre hecho con IA, que esto se ve a kilómetros, cuando pegas una parrafada con emojis, con hashtag, que eso ya no lo usa ni Dios, y que se nota que está hecho con IA. Incluso las imágenes muchas veces como que nos da esa percepción, no porque el contenido sea malo, sino porque nos da la percepción que como está hecho con IA, esa persona no le ha dedicado el tiempo y el cariño suficiente a crear el contenido, con lo cual no interactuamos o finalmente no acabamos por convertir. No crece su red, que esta también es muy típica. LinkedIn es una red para crear contenido, pero también tienes que interactuar con gente, con lo cual tienes que crecer tu red. Esto quiere decir conectar con más gente y que más gente conecte contigo y sobre todo también interactuar. No me vale que mucha gente me comente y demás, pero yo no comento en los posts de la gente, porque al final es un juego de relaciones. Entonces, estos son los 7 motivos principales por los que LinkedIn no funciona y que tenemos detectado. Y ahora lo que os vamos a contar es cómo nosotros construimos un sistema en LinkedIn que de momento, y toco madera, nos está funcionando. Nos está funcionando a nivel de visibilidad, nos está funcionando a nivel, pues que muchos de vosotros o el 99% de vosotros estáis aquí porque habéis visto un post de nosotros, con lo cual es la prueba de que funciona. Y también la prueba está en que generamos contenido de forma recurrente sin parar, con lo cual os vamos a contar un poco cómo lo montamos. 2 verticales principales, el outreach y el contenido. En la parte de outreach lo que hacemos es contactar con personas, crecer esa red, interactuar con esa red, y en la parte de contenido es generar contenido de calidad y de valor de forma recurrente. Bien, ¿cómo se ve esto en el sistema y cómo nos apalancamos y qué herramientas usamos? Pues bien, en la parte del proceso de contenido tenemos una serie de procesos que nos ayudan un montón y que os quiero contar porque seguramente os ayudan muchísimo, que es, aparte del estatus inicial que hacemos con todas las empresas, que aquí lo que hacemos es extraer información de referencias, competidores, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, porque al final lo que queremos saber es intentar descifrar de alguna forma
qué palancas están funcionando en LinkedIn en empresas o en personas relacionadas del sector y cómo apoyarnos en ello para usarlo nosotros. Pero hay una sesión que es brutal y que funciona muchísimo, que es la Content Session. Es una sesión de contenido que Carmen está sintiendo porque normalmente la hace ella. Es una sesión de 1 hora en la que vosotros mismos podéis hacer con la persona de vuestro equipo que vaya a publicar contenido, o incluso si no tenéis personal en el equipo y lo queréis hacer vosotros mismos, es tan fácil como meter en una llamada un asistente, un recorder como Fathom o cualquiera de estos que hay hoy en día y leer una serie de preguntas que nosotros tenemos y si queréis también os podemos pasar, lo podemos dejar también como recurso, porque lo que hacemos con esa sesión de contenido, que normalmente dura entre 45 minutos y 1 hora, es responder una serie de preguntas que nos van a servir para crear contenido con un toque personal. Entonces, ¿cómo lo hacemos en UProduct? Lo que hacemos es, nos sentamos normalmente con el CEO de la empresa, Carmen se sienta con el CEO de la empresa, en una sesión de 1 hora, con una serie de preguntas y empezamos como si fuera una entrevista, a preguntar un montón de información. Luego, con ese recorder que está dentro de la llamada, sacamos la transcripción. ¿Y para qué nos va a ayudar esa transcripción? Para luego, cuando entrenemos modelos que nos ayuden a crear contenido, ChatGPT, Gemini, Cloud, cualquier herramienta, tenemos no solo el contenido técnico, que es, pues, joder, pues eres CEO de una empresa de ciberseguridad, que eres súper experto y demás, pero ¿qué pasa con la parte personal? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Qué retos te has enfrentado? ¿Cuál es tu parte personal? Esta parte importa mucho en LinkedIn y hace que creas historias y que interactúen más contigo. Entonces, sacamos y traemos toda esa información de esta sesión de contenido y entrenamos los modelos con este pequeño hack, que es tan fácil, como os digo, como meter en una llamada un recorder, hacer el listado de preguntas, sacar la transcripción y luego, posteriormente, entrenar esos modelos con esta información. Con lo cual, combinas la parte técnica de LinkedIn, es decir, tienes que demostrar expertise y autoridad, pero también combinas la parte más cercana. Luego de esta sesión empezamos a crear la estrategia, es decir, cómo va a publicar el perfil, cuándo hay que publicar, es decir, todo lo más masticado posible, entre comillas, porque luego, según vamos avanzando, tenemos que hacer muchas iteraciones, porque obviamente si tuviéramos la fórmula secreta para reventarlo en LinkedIn, pues seguramente seríamos un gurú de estos y no estaríamos aquí, sino que estaríamos vendiendo cursos, ¿no? No es el objetivo. Y luego lo que hacemos es crear estos agentes, que estos agentes están entrenados, como os digo, con información personal de la empresa, información técnica, pero también de la persona. Entonces, primera parte para facilitar la creación de contenido, hacer ese estatus inicial, hacer esta sesión de contenido a nivel personal que te ayude y que te dé ese balance, aplicar esta estrategia y crear estos agentes. Al final de la sesión os vamos a dejar un recurso que os va a ayudar a crear estos pasos, porque ahora mismo, pues eso, tenemos un tiempo limitado y tenemos que ir un poco rápido explicando por encima los sistemas, pero vamos a entrar más en detalle con los recursos que os vamos a compartir. Ejemplo de cómo hacemos nosotros ese análisis previo, pues este es un cliente que tenía como competidor o que tiene como competidor una serie de herramientas de SEO y aquí lo que hemos hecho ha sido sacar cuáles son los perfiles de contenido dentro de esa empresa que son los influencers, digamos, de esa empresa. ¿Qué están haciendo? ¿Qué les funciona? ¿Cuántos likes tienen por post? ¿Qué cantidad de imagen versus texto publican? Y en base a eso no quiere decir que vayamos a copiarlo tal cual, pero sí que nos da un poco la intuición de qué está funcionando en players más grandes, como por ejemplo Ahrefs, qué les está funcionando para nosotros intentar mejorarlo. Luego de esto aterrizamos toda la estrategia, como os digo, donde vemos la distribución de contenido, cuáles son los topics sobre los que vamos a hablar, con qué ángulos de contenido y creamos esos asistentes de contenido que nos dan un draft del post que vamos a publicar. Nunca hacemos un copy-paste directamente de la inteligencia artificial, pero sí es cierto que gracias a los prompts que hemos ido optimizando a lo largo del tiempo, más esta sesión de contenido, el contenido que nos da la inteligencia artificial está bastante curado, está bastante casi perfecto como para publicarlo. Segunda parte del proceso, primera parte es este proceso de generación de contenido, la segunda parte es cómo vamos a captar esa demanda, es decir, cómo vamos a capturar ese interés por parte de los usuarios. Y para ello nosotros usamos una serie de herramientas y la que mejor nos funciona a nivel de, sobre todo, lead magnets en LinkedIn, es una llamada Lead Shark. Lead de lead y Shark de tiburón, Lead Shark. Esta herramienta lo que nos permite es automatizar el proceso típico de cuando tú vas a un post y comentas la palabra X, en este caso webinar, que automáticamente te manda el mensaje y que ese mensaje, pues eso, te llegue de forma automática, te manda un follow-up al día siguiente y todo eso lo tengamos controlado. Entonces, por una parte generamos ese contenido, pero para nosotros y para esta estrategia tiene mucha importancia la creación de este tipo de contenido viral o más llamativo en formato lead magnet. Y para ello, pues eso, lanzamos de forma semanal contenidos que tienes que dejar la palabra a cambio de que tenemos el contenido. Hay mucha gente que no es muy partidaria de esta tipología de contenidos, pero la realidad es que nosotros nos curramos un montón, como estáis viendo en las presentaciones, los contenidos y demás, con lo cual, qué menos o qué mínimo que dejar el comentario para así, pues eso, poder pasarte el contenido, poder cualificarte y si llega a un punto, poder ayudarte como cliente, ¿no?
Luego, dentro de esta herramienta nosotros tenemos una serie también de criterios que luego nos permiten exportar esa base de datos de personas que han interactuado con el contenido, subirlas a Clay, que es esta parte final del proceso, y dependiendo del punto en el que estén, es decir, si, por ejemplo, entra Guille y viene que es de una empresa que está súper cualificada, pues será Tier 1, irá a HubSpot, y esto podemos manejarlo a nivel outbound, es decir, me pongo yo a hacer la secuencia de ventas, o Guille se pone a hacer la secuencia de ventas, o la persona que corresponda. Si es un lead que potencialmente puede ser interesante, pero no es Tier 1, es decir, no es la creme de la creme, no estamos casi seguros que vamos a poder venderle, pues pueden ir a una secuencia automática, en el que de forma automática se le va mandando contenido, se le va mandando outreach por LinkedIn, se va generando esa relación, esa conexión, pero no se genera la venta de forma manual, la venta en outbound, como de forma más concreta, ¿no? Ejemplo de cómo hacemos esto, pues extraemos esa base de datos de perfiles, como hemos hecho con este webinar, de perfiles que han interactuado con un contenido, los pasamos por una tabla en Clay. Esto tiene una serie de prompts por detrás que están enfocados a lo que nosotros consideramos que es nuestro Tier 1 y esto como resultado final nos dice si ese lead está potencialmente cualificado para ventas o si ese lead es un Tier 2 o Tier 3 y no está cualificado para este momento outbound, sino para una prospección automatizada, ya sea con Lemlist o ya sea con Genesys o con cualquier herramienta. Y la segunda fase de este proceso, bueno, la tercera fase diría de este proceso es el proceso de outreach. Aquí no voy a entrar mucho en detalle, pero esto más que nada lo que intentamos hacer es conectar con los perfiles que potencialmente pueden comprarlos en el futuro. Incluso no hace falta ser súper spammers ni nada por el estilo. A mí lo que mejor me ha funcionado muchas veces es simplemente enviar una solicitud de conexión con una base de datos que yo considero que está muy cualificada y que potencialmente en el futuro pueda ser mi comprador. Y como yo tengo este sistema de contenido en LinkedIn, sé que esas personas van a ver el contenido y potencialmente se sientan atraídos. Con lo cual, si se sienten atraídos, yo ya tengo mi proceso por el cual van a llegar a este punto final. Y en caso de que no se sientan atraídos por el contenido, hay un proceso con el cual sí que podemos hacer una secuencia de contactabilidad. Con lo cual, ambas partes están cubiertas. O bien te agrego como contacto porque potencialmente puede ser mi cliente, mi contenido te interesa y lleguemos a esta llamada, o bien no llegues a ver mi contenido, pero te mando un mensaje para ver si podemos llegar a ese punto. Con lo cual está cubierta esta parte. Bueno, aquí se ve un poco borroso, pero es un ejemplo simplemente para representar un ejemplo de outreach que hacemos en Lemlist. Se puede hacer con, ya os digo, hay un montón de herramientas que sirven para hacer outreach tanto en LinkedIn, email, etcétera, con lo cual no vamos a entrar ahí en detalle. Tecnología que usamos en todo este proceso, pues sobre todo, bueno, ChatGPT lo usamos para casi todo, tenemos custom prompts y demás y agentes que nos ayudan con muchas partes del proceso, desde copies, traducción, etcétera. Pero también Clay, que es una herramienta de bandera para nosotros poder cualificar, Phantom, que nos ayuda a grabar las llamadas, HubSpot, Genesys, DatoCat, que es una herramienta que usamos para hacer el análisis inicial, Wallaxy, en definitiva, usamos mucha tecnología, pero de forma muy consciente. De hecho, hay veces que, por ejemplo, ahora mismo estoy usando mucho más Lemlist que Wallaxy y hace 3 semanas estaba usando mucho más Walid, que es otra alternativa a Wallaxy, con lo cual vamos jugando y vamos viendo, porque al final las herramientas van sacando novedades, cuál es la que más nos gusta y mejor nos satisface. ¿Qué resultados está dando esta estrategia? Pues aparte de visibilidad, que hoy he dejado una captura de pantalla aquí, pero Guille me ha pasado otra que está a punto de llegar a 1 millón de impresiones no sé en cuánto tiempo, es decir, Guille lo está reventando en LinkedIn, pero también nos da autoridad y también nos da leads. Es decir, para mí el proceso de generación de contenido en LinkedIn solo nos ha traído cosas buenas, tanto a Guille como a mí, oportunidades, visibilidad, autoridad, leads y también conocer un montón de personas interesantes como las que estáis aquí, con lo cual son todo ventajas. Si queréis implementar este sistema, como hemos hecho anteriormente, tenéis aquí un QR, podéis entrar en newproduct.io, hablamos, os contamos qué hacemos, cómo lo hacemos y a partir de aquí vosotros decidís si estáis interesados en seguir o no. Y vamos a la parte final, nos quedan aproximadamente 15 minutos como mucho, que es el Inbound System. El Inbound System, en realidad, no hemos querido entrar súper en detalle con cada una de las cosas porque está bastante explicado en los otros 2 sistemas, pero sí que es importante recalcar por qué el Inbound no funciona para muchas empresas B2B. Y es que muchas de ellas intentan abarcar más canales de los que pueden. Es decir, quieren hacer ads, quieren hacer VSLs, quieren hacer TikTok ads también, quieren estar en LinkedIn. Es decir, quien mucho abarca, no recuerdo cómo es el dicho, pero quien mucho abarca poco aprieta o algo así, con lo cual no se puede estar en todos lados. Y es un tema de coste de oportunidad. Es decir, no podemos estar en LinkedIn y haciendo llamadas y también teniendo, o sea, no podemos estar en todo, a no ser que tengamos los recursos para estar en todos sitios. Y si tenemos los recursos, pues probablemente tengamos también los procesos por detrás que lo avalen. Con lo cual, intentar abarcar más canales de los que pueden suele ser un error. El segundo es el FOMO, que al final vemos mucho los playbooks en LinkedIn, en Instagram, de personas que le ha funcionado un hack, entonces nos lanzamos a por ello. Ostras, es que he visto que ahora mismo
las empresas B2B están haciendo UGC con inteligencia artificial, entonces voy a lanzarme a hacer UGC con inteligencia artificial porque parece que es lo que lo está reventando ahora mismo. Entonces te lanzas a por ello y resulta que es un hack temporal o que tiene un marco temporal muy determinado y que termina por no funcionar al medio o largo plazo. El desorden, esto es una cosa que hemos visto muchísimo, que es el desorden una vez se consigue un lead. Es decir, entra la gente, tengo un proceso, entra la gente, rellena un formulario, silencio administrativo, silencio absoluto. No sabemos si el lead está cualificado y ya entonces se lo pasamos a venta, es un lead que pertenece a marketing, entonces tenemos que hacer una secuencia de nurturing hasta que hagan clic en un botón y vaya a ventas. Hay un descontrol total y ese descontrol hace que el inbound no funcione o que funcione de forma deficiente. Falta de touch points con el lead, que esto suele venir relacionado al punto anterior, que es entra un lead y de repente, de nuevo, silencio. No le llega un email, no le llega un mensaje, no le llega una comunicación, no hay nada por nuestra parte, no hay interacción, con lo cual el lead acaba por enfriarse, se olvida de nosotros o bien va a la competencia. Falta de constancia en la estrategia, expectativas poco realistas con un canal incierto y esto es una verdad como un templo. Es decir, yo os mentiría si os digo que inbound es la panacea y que cualquier empresa que nos pongamos a implementar inbound le va a funcionar de hoy a mañana. Es imposible y es muy complicado porque es un canal que requiere trabajo y requiere crear contenido de calidad. Y muchas empresas se creen que esto es crear un lead magnet con ChatGPT, poner una portada bonita hecha en Canva, publicarlo como un lead magnet en LinkedIn y que ya esto va a ser un aluvión de leads. Y no siempre es así. Si queréis un canal con más certidumbre, en este caso es Outbound. Outbound es un canal que empiezas a tocar puertas y de 100 puertas, estadísticamente te abrirán 2 o 5 o 10 o 50. Pero con Inbound tienes que atraer a esa gente, con lo cual tiene este componente de complejidad. Y la última es no tener un proceso de ventas que acompañe. De nuevo, me llega el lead y a partir de ahí, ¿qué ocurre con ese lead? No hay un proceso por detrás que lo avale, no hay un proceso de outbound ordenado que venda ese lead, con lo cual ese lead se queda completamente perdido. ¿Cómo construir un sistema de inbound que funcione? Pues nosotros nos apalancamos en el sistema de LinkedIn que tenemos, porque LinkedIn para B2B es el rey, es el canal indiscutible que más funciona. Y por otra parte, otra serie de elementos de marketing que nos ayudan a llenar más el saco de leads. En esta parte de izquierda, como veis, está el proceso de LinkedIn, que es el proceso que he explicado anteriormente. Y la particularidad que tiene este proceso, este sistema de inbound que nosotros implementamos, es que tiene un nuevo input, que es la web. En la web reside pues, los lead magnets, las landing page, los testimonials, los casos de estudio, los recursos, las free tools que hoy en día con herramientas como Lovable se pueden hacer, pues esos lead magnets que ya no solo son descargables, sino que son herramientas que le pueden servir a tu potencial comprador. Con lo cual, la particularidad de este sistema en concreto es que, además de toda esta parte de LinkedIn que hemos explicado, también incluye una serie de estrategias para potenciar y empujar el lead hacia el punto en concreto, que es el de la web. Con lo cual, el sistema ideal es el de inbound porque combina tanto la parte de LinkedIn como la parte de estrategia de ads, VSL, webinars como el que estamos haciendo hoy y que todo lo empuja hacia un punto común. Tecnología que usamos en este proceso, pues de nuevo, mucha tecnología como Clay, como HubSpot y demás. También otras para formularios inteligentes. A mí me gusta muchísimo Tally. Sí que hay muchísimas opciones, está Typeform, hay nuevas opciones que incluso te cualifican el lead, ya tienen como una especie de Clay por detrás que te cualifican el lead directamente en el formulario, Chili Pepper, hay un montón. Pero a mí me gusta muchísimo Tally porque me permite hacer formularios de forma muy rápida y conectarlo con herramientas. Para el tema de secuencia de email, Akuma Mail nos va bastante bien, además es un player de aquí de España. Tema de SMS, Instasend. Para conseguir testimonios, hay una plataforma que se llama testimonial.to que te pone muy fácil la hora de conseguir testimonios porque lo que haces es enviarle un link a la persona con la que quieres conseguir el testimonio y te lo envía de vuelta. Entonces, toda esta tecnología lo que hacemos es sintetizarla y juntarla en este proceso, que todo derive a la página web, que esa página web tenga una serie de formularios que permitan cualificar, que a nosotros nos permitan cualificar esos leads en este proceso que tenemos creado en Clay y que en este proceso creado en Clay, en esta tablita, que ya os digo, no tiene un nivel de complejidad, un nivel técnico súper avanzado, es una tabla con los diferentes criterios y tener muy bien definido quién es vuestro cliente ideal y que en base a eso la tablita de Clay os saque si es tier 1, tier 2 o tier 3 y a partir de aquí que se desencadene la secuencia comercial, ya sea en ventas en outbound o a través de automatizaciones. Dicho esto, si queréis que hablemos sobre este sistema en concreto, si queréis ver cómo implementamos este sistema, donde además os damos 200 leads cualificados, hacemos training con el equipo, acceso a una comunidad B2B y un montón de cosas más que tenemos en la recámara, si estáis interesados, pues podéis entrar en iproduct.io o bien escanear el QR y hablamos. Bien, regalo final que os habíamos prometido, para los que os habéis quedado aquí, tenemos
un recurso que os vamos a mandar por correo, pero también podéis acceder desde ahora. Ahora os vamos a decir cómo podéis acceder desde ya para que no tengáis que esperar. Os lo vamos a mandar por correo. De hecho, el correo está automatizado para las 6:10 aproximadamente. Es un Notion donde tenemos un montón de recursos que os vamos a regalar y que los podéis usar. Desde el playbook, más en detalle de cómo generar leads a través de LinkedIn, que es el sistema de LinkedIn, pero más aterrizado, concreto, para que sepáis cómo se hace cada parte del proceso. Porque al final, en un webinar de 1 hora es muy difícil explicar todo lo que hemos dicho. Guías y plantillas para escribir emails que funcionan, que esto está hecho por Guille. Guías para llamadas en frío, de nuevo, también. Recurso súper brutal hecho por Guille para tema de outbound. Recursos de product marketing, tutorial de Genesis. Hay un montón de recursos ahí que os vamos a dejar, que os damos de regalo por estar aquí, por haber estado durante estos minutos compartiendo con nosotros. Y también, además, la presentación de este webinar y la grabación del webinar, con lo cual vais a tener ahí todo acceso. Si queréis entrar desde ya, si como Ramón no podéis esperar a las 6:10 y queréis entrar desde ya, podéis entrar en uproduct.io/webinar y con la contraseña uproduct, todo en minúsculas, podéis acceder ya a los recursos. Con lo cual, no hace falta que esperéis. Nosotros, por nuestro lado, os lo vamos a mandar, pero si tenéis esa necesidad y los queréis ya y estar echando un vistazo, podéis entrar en uproduct.io/webinar con la contraseña uproduct y accedéis a los recursos.